Importante el hecho de conocer la repercusión del balance sagital tanto en las patologías como en las correcciones que se realizan en las deformidades en el área de columna. El desconocimiento de estos parámetros puede traer consigo la incomprensión de un dolor persistente y correcciones inadecuadas. En cuanto a un poquito de historia, vamos a tener que para el año de 1886, este señor Browne y Fischer, ellos describieron el centro de gravedad como un punto donde existe un equilibrio, donde el cuerpo permanece erecto. Esa fue la primera definición del centro de gravedad. Seguidamente, Wöhler, en el año de 1935, describe cuáles son los mecanismos compensatorios, como son la retroversión pélvica, en aquellos pacientes que cursaban con la cifosis postraumática. Luego, en el año de 1919, Delmas habló de curvas estáticas y curvas rígidas. Las curvas estáticas eran aquellas curvas rectas o poca curva, y las curvas dinámicas eran grandes curvas, definidas como grandes curvas. Duocet describe la importancia de mantenerse erguido con un mínimo esfuerzo, con un uso de energía adecuado. Más adelante vamos a ver la definición de este cono de economía de Duocet, donde él preconizaba de que al mantenerse la cabeza y el cuerpo dentro de un cono, constituyendo los pies un vértice, esto iba a permitir el uso adecuado y el uso mínimo de energético. Duval-Beaupery, en el año de 1970, también se dedicó a la descripción de algunas mediciones, incluyendo la retroversión, la lordosis lumbar y el balance sagital. Ya para el año 2005, estos señores, Glassman y Lafax, ellos demostraron que el balance sagital positivo iba a repercutir o empeorar los síntomas, y estos síntomas iban a ser más incapacitantes. Entonces, la definición de balance sagital se dice que es la alineación fisiológica que va a permitir mantener una biomecánica más eficiente. Hay varias definiciones, en el transcurso vamos en la Sociedad de Investigación de Escoliosis la define como el balance sagital, una línea que va desde el centro del cuerpo S7 hasta el proceso postero superior del sacro en una teleradiografía, es decir, a 2.5 más o menos centímetros al punto más postero superior del sacro. Vamos a encontrar de que ese balance sagital engloba una serie de aspectos como son la morfología ósea pélvico-vertebral, el comportamiento mecánico ligamentario de los ligamentos y los discos, y la resistencia y rigidez que ofrece la parte de la musculatura, así como la capacidad de ese individuo de hacer uso de los mecanismos compensatorios. En la evolución del ser humano vamos a encontrar que han ocurrido muchos cambios de ese paso de cuadrúpedo a bípedo, y una de las principales importancias es mantener siempre la mirada al horizonte. Entonces vemos que durante ese proceso de evolución ocurrieron diferentes cambios que van desde la localización del foramen, el aspecto de la pelvis, el varo femoral, como lo podemos apreciar en el siguiente video. Observamos que en ese paso del cuadrúpedo hubieron modificaciones a nivel de la columna, también se dieron modificaciones para permitir ese paso libre durante el balanceo. Ello le permitió, uno, menos exposición al sol,
Lo otro es caminar largas distancias, liberar las extremidades superiores para hacer uso de las mismas, y esto trajo consigo, por supuesto, la facilidad del desarrollo de muchos aspectos dentro de la civilización. Entonces, esta clase es la versión corta. Hay otro que es un poquito más larga, donde incluyen otros aspectos. Vamos a hablar de los ángulos más usados, ¿no? Para no llenarnos de muchos ángulos, los que más se usan. Entonces, ya como lo describía el doctor en la clase pasada, observamos la lordosis cervical. También debemos conocer cómo se mide la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la charnela de estos parámetros espinales. Entonces, vamos a observar que la lordosis cervical, ya lo decía el doctor, cómo se mide la lordosis cervical, donde el mayor porcentaje se ubica entre C0 y C2, y de C2 a C7 vamos a tener que se mide la lordosis cervical, como es este caso. Aquí tenemos el diagrama donde desde el plato inferior de C2 a C7 se trazan las perpendiculares, y ello me va a dar lugar a la medición de la curvatura cervical. Luego tenemos la curvatura torácica. Esa curvatura o cifosis torácica se va a medir desde T1 a T12. Debido a la interposición de los hombros, podemos hacer la medición desde T4 a T12, pero para ello debemos considerar que puede existir una variación que va de los 8 a los 10 grados. Algunos lo describen como 5 grados. Entonces, el valor de esta medición de la cifosis torácica va a ser de 50.1, más o menos 10.4. Esos son los valores oficiales que vamos a usar a la hora de cualquier pregunta. ¿Okay? Luego tenemos a la lordosis lumbar. La lordosis lumbar se divide en dos ángulos, ¿no? Un ángulo superior y un ángulo inferior. Ese ángulo superior va a estar dado desde el punto de inflexión, donde ocurre el cambio de la curvatura de lordosis a cifosis, ¿okay? Hasta la vértebra apex de ese plano sagital. En este caso aquí estamos tomando a L3. Ahora, ese valor total me va a dar un total de 54.8 grados, más o menos 10.5, el valor normal. En cuanto a los parámetros espinopélvicos, es necesario saber lo que es la incidencia pélvica, la inclinación pélvica, la inclinación sacra, el ya descrito SBA, y la inclinación T1 o TIL. Entonces vamos a describir en primera instancia, en este diagrama resumimos todos los ángulos, ¿no? La inclinación pélvica. La inclinación pélvica va a estar dada de la siguiente forma. Trazamos una vertical que va al centro de la cabeza femoral, y esta, de este centro de la cabeza femoral a la superficie sacra. Esta zona representada en amarillo va a ser la inclinación pélvica. Más adelante lo vamos a repetir en otros diagramas. La pendiente sacra. La pendiente sacra se va a medir de la siguiente forma. Trazamos una horizontal con respecto al piso y otra que va desde el punto más inclinado del sacro. Y la incidencia pélvica, entonces vamos a tener que es una que va desde el centro del platillo sacro al centro de la cabeza femoral, y luego una perpendicular a ese platillo sacro. Entonces, vamos a repetirlo nuevamente.
vamos a encontrar que la incidencia pélvica es una medición que de forma característica es un parámetro morfológico, lo cual quiere decir que no va a tener variabilidad con respecto a las modificaciones en la vida adulta, ni con respecto a los cambios posicionales. Entonces, este va a ser constante. ¿Cómo se mide? Se traza la línea de la superficie del sacro desde el centro de la misma a la cabeza femoral y luego una perpendicular a la misma, con un valor que va de los 52 grados. Este tiene un rango aproximado que va entre los 34 a 84 grados. ¿Okay? Luego vamos a definir la inclinación pélvica. Esta inclinación pélvica vamos a encontrar que va a haber una vertical desde el centro de la cabeza femoral y otra línea que va a partir desde el centro de la cabeza femoral al centro del platillo tibial. ¿Okay? Y esta va a tener una medición de 12 grados. Existe, digamos, una consideración donde puede haber un rango más o menos se dice que es de aproximadamente de los 5 a los 30 grados, pero el valor considerado como normal son los 12 grados. Luego tenemos la inclinación sacra. Restó decirles de que en el anterior vamos a tener que por el contrario al anterior de la incidencia pélvica, sí es un parámetro que va a variar con la posición de la pelvis, ¿okay? Y que forma parte de uno de los mecanismos compensatorios con los cuales contamos. Luego tenemos la inclinación sacra. Como les decía, la inclinación sacra va a estar dada por una línea que pasa por el platillo sacro, ¿okay? Desde la parte más alta, postero superior, y una perpendicular, paralela al piso. Esa me va a dar un ángulo de unos 40 grados. Esta se dice que tiene un intervalo, un rango aproximadamente desde los 20 a los 65 grados. Más de lo mismo, ¿ok? Entonces, allí vamos a ver cómo desde el centro de la cabeza femoral al centro del platillo tibial, esa es la incidencia pélvica. ¿Cuál es el valor? 52 grados. No se modifica con la etapa adulta, no se modifica con la posición. La inclinación pélvica, que va una vertical desde el centro de la cabeza femoral, ¿okay? Y otra que va desde el centro de la cabeza femoral al centro del platillo sacro. ¿Cuál va a ser su valor? 12 grados. Luego tenemos la inclinación sacra, que va a estar dada por una línea que pasa por el platillo sacro y una paralela al piso. ¿Cuál es su valor? 40 grados. 40 grados. Entonces, hay un aspecto importante donde se establece la relación entre la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y la inclinación sacra. Entonces tenemos incidencia pélvica, la inclinación pélvica y la inclinación sacra. Aquí más o menos le traigo un esquema donde qué es lo que pasa con esto, ¿okay? Entonces, si yo tengo que aumenta la inclinación pélvica, ¿qué pasa con la inclinación sacra? Disminuye, ¿ok? ¿Y qué pasa con la incidencia pélvica? Se mantiene constante porque es un parámetro no modificable. Si por el contrario la inclinación sacra incrementa, entonces vamos a encontrar que la inclinación pélvica disminuye y esta siempre va a permanecer constante. Esta ya la había descrito como una línea que va desde el centro
del cuerpo S7, ¿ok? Y se va a medir la distancia que existe entre el punto póstero superior del sacro y que tiene un rango aproximadamente, el valor es de más o menos 2.5 centímetros. El ángulo espinopélvico. Este ángulo espinopélvico también toma en cuenta C7, ¿okay? Una perpendicular al centro del platillo sacro y luego del centro del platillo sacro al centro de la cefálica femoral, ¿okay? Luego tenemos el ángulo espinosacro, igual al anterior, pero voy a tomar en cuenta es la superficie del sacro, el ángulo que se forma entre la línea que parte desde el cuerpo S7 hasta la superficie del sacro. Hay muchas otras mediciones, la vamos a ver luego, porque si no nos llenamos de ángulos, lo que hacemos es perder tiempo. A nosotros nos interesa que al menos se aprendan estas, ¿ok? Cómo se mide, el valor normal y de hecho la importancia de estas dos. Ya se hizo un primer estudio de la doctora Del Moral acerca de la incidencia de las correcciones en escoliosis sobre los parámetros pélvicos. Y ahora el doctor, se me olvidó el nombre de Joel está viendo cómo se comportan los parámetros cervicales dependiendo del nivel a donde se llegue, donde se parta la corrección, es decir, si es de T1, si es de T2, de T3, de T4, cómo se modifican esos parámetros cervicales. Bueno, esto ha sido todo por hoy, disculpen lo corto de la clase, ¿ok?